buenos días. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Enfoque Femenino. Soy tu amiga Adami Corro, instructora y coach en programación neurolingüística, y en este programa hablaremos sobre aquellas cuestiones que nos detienen, aquellas situaciones que no podemos entender el por qué siento ese algo que me detiene, que me paraliza, que me obsesiona, pero también descubriremos que es una puerta que está ahí y que solamente hay que atrevernos a atravesarla para encontrar grandes oportunidades. Hoy veremos qué hay más atrás del miedo, qué hay más allá de aquellas palabras, de aquellos eventos, de aquellas situaciones que no podemos entender. Así que demos inicio a este tema que seguramente vas a encontrarlo muy interesante y conocerás herramientas que te van a ayudar a pasar estas situaciones del miedo. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el miedo? Entendamos que solamente existen dos emociones más fuertes que te pueden mover o nos pueden destruir. Esa es el amor y el miedo. Y en este caso que estamos hablando del miedo, entendamos que el miedo es una emoción que se activa cuando percibimos un peligro. Nuestra mente, que es extraordinaria, siempre está para prevenirnos. Cuando se siente nuestra mente que tenemos cualquier tipo de peligro, nos manda esos mensajes a nuestro sistema nervioso que hace que empezamos a sentir esos impulsos de miedo. Lo podemos sentir de muchas maneras. Alguna sensación en el estómago, sudan las manos, la taquicardia, el corazón empieza a latir un poco más fuerte, y el miedo puede llegar a ser tan extremo que podemos llegar a caer en un estado de catatonia, cuando de pronto no nos podemos mover. Quedamos en ese estado de tanto terror que por más que las personas nos digan, hey, muévete, corre, es una parálisis completa, porque el miedo ya invadió todo nuestro sistema nervioso. Vamos a tratar de entender el miedo, el por qué está ahí. Primero, vamos a ir entendiendo que existen dos tipos de miedo, el miedo real y el miedo imaginario. El 95% de los miedos que tenemos no son reales, los vamos creando en nuestra mente. Hay personas que me llegan a decir, Adami, ayúdame porque no me puedo subir a un avión, me da mucho miedo. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces te has subido a un avión? Y me dicen, ninguna. Entonces, ¿cómo sabes que te va a dar miedo o sientes el miedo en el avión si nunca te has sentido? Ese es un miedo imaginario. Ese no es un miedo real, pero nuestra mente, nuestro sistema nervioso no identifica si es real o es imaginario. Y entonces nosotros sentimos que es real y esto nos causa bastantes problemas. En cambio, un miedo real, ese miedo que es real, sí está ahí. El miedo real es cuando sufrimos, por ejemplo, un asalto, eso es real. La alerta sísmica, eso es real. Situaciones que están ahí y que tenemos en ese momento que entender la situación que estamos viviendo y que son procesos tan rápidos que nuestra mente de pronto se confunde, no sabe qué pasa y tenemos que tomar decisiones importantes rápidamente. Algo que es muy real, por ejemplo, es cuando estamos pasando una avenida, una calle y vemos que vienen muchos autos. Ahí ese sí puede ser un miedo real, el tener la mente clara, me atravieso, espero, no sirve el semáforo, ¿qué hago? Espero más personas que se acerquen y pasamos juntos, calculo que haya una buena distancia y mi mente, mis cuentas matemáticas en ese momento dicen atravieso, mejor me quedo, cambio de avenida. Bueno, todas esas situaciones son reales. Lo imaginario está ahí y muchas veces nos detiene. Tenemos que entender que hay muchos miedos que nos pueden llegar a paralizar porque sí son miedos reales. Por ejemplo, hablar en público. Está comprobado que hablar en público para muchas personas es un miedo que
no saben cómo entenderlo, porque eso es, tenemos que entender el miedo. Hablar en público, no lograr un objetivo, una meta, no llegar a ese sueño, el miedo al qué dirán, ese también es uno de los miedos más grandes. ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar? El no tener esa seguridad en mí causa que me empiezo a enfocar en el entorno y me afecta lo que los demás piensen. Hoy día las redes sociales juegan un papel que si tu seguridad, si tu autoestima no está bien puesta, bien cimentada, te puede afectar desde por qué no me dan un like, por qué nadie vio mi imagen, por qué no vio mi foto. Y esto habla de que tenemos que trabajar mucho en esta seguridad. También el no caerle bien a las personas, las nuevas generaciones, el no ser tan popular, el que no me acepten, el tener que hacer cosas que no quiero hacer por el miedo al rechazo. Miedos y más miedos. El miedo es inevitable, está en nuestra vida. El miedo está ahí las 24 horas. Pero ¿qué pasa si nosotros logramos entender el miedo, no como un enemigo, sino como alguien que vive con nosotros y que podemos entenderlo y a partir de ahí vencerlo, acompañarnos del miedo? Ahora la pregunta es, ¿qué hay del otro lado del miedo? Y me gustaría mucho que reflexionáramos juntos y que te tomes el tiempo para detener el video más adelante cuando sé que esto va a quedar grabado y te des el permiso y el regalo de tomarte unos minutos o el tiempo que te tengas que tomar para ir escribiendo tus respuestas. Lees la pregunta, detienes el video y respondes. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es la pregunta que yo te invito a que te hagas, que juntos nos hagamos siempre que estemos viviendo una situación. ¿Qué quiero lograr? Y es eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo sería mi vida si no tuviera el miedo? ¿Qué lograría? ¿Qué ganaría? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Y qué nuevas situaciones entrarían a mi vida si no tuviera este miedo? Ponte a escribir, deja que tu corazón, que tu mente hable y te vas a dar cuenta de muchas cosas que tienes aquí guardadas que no has podido sacar justo por el miedo. Esta otra pregunta también te va a ayudar mucho. ¿Qué sueños estoy aplazando por miedo a fallar? Muchas personas queremos lograr muchas cosas, pero vuelve ese sentimiento del miedo. Y si no lo logro, empezar un negocio, empezar un proyecto, iniciar una nueva relación, iniciar un viaje, todas aquellas cosas que no has realizado. Es natural que sintamos miedo, las cosas nuevas, el conocer personas nuevas, llegar a nuevos lugares, conocer procesos, el iniciar algo, por supuesto que nos da miedo porque son cosas desconocidas. Pero en los sueños, tus sueños creo que vale la pena que hagas un alto y le des la oportunidad a tu vida de que llegue. Otra pregunta que te invito a reflexionar y a trabajar en ella, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y escríbelo, porque en realidad estás en este momento detenido en ese sueño que no podemos avanzar por ese miedo. Pero, ¿qué sería lo peor si no lo intento? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar una vez que lo intente? Y la siguiente pregunta es, ¿a qué parte de ti estás renunciando cada vez que eliges el miedo? Y esto nos lleva a analizarnos muy profundamente, porque la palabra renunciar es una palabra muy fuerte. ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? Muchas veces se acercan a mí para algunas consultas y me dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Quiero empezar una relación de pareja, pero ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Aceptarán a la persona que va a entrar a mi vida? O cuando empiezan un negocio, ¿qué pasaría si dejo
mi negocio, mi trabajo, donde no soy feliz, donde estoy cansada, donde me manejo o me transporto en 3 horas para llegar a mi lugar de trabajo y regreso otras 3, son 6 horas perdidas en el tráfico y llego muy noche, me estoy perdiendo de la convivencia de mi familia y ahora quiero hacer un negocio, pero tengo miedo. Ese tipo de preguntas es porque hay que hacer un análisis profundo. En verdad, atrás de todo esto hay cosas muy profundas que tenemos que analizar. Y si tú haces todas estas preguntas, date el tiempo, te repito, escríbelas y ve respondiendo, vas a encontrar muchas respuestas que no te imaginabas. Tenemos que identificar qué hay atrás. Es como esa puerta que no te atreves a abrir porque sabes que atrás hay muchas cosas, pero te dan terror de investigar qué hay. Pero cuando nos atrevemos a abrir esa puerta, a pesar de ese miedo, con todo y miedo abro esa puerta, vamos a descubrir situaciones que nos van a cambiar la vida, por supuesto. Y también preguntémonos qué hay atrás, qué hay escondido en nuestro interior, porque muchos de esos miedos son cuestiones que desde la infancia nosotros los hemos vivido o tal vez no los hemos vivido, los hemos escuchado de lo que nos decían nuestros padres, sus miedos de nuestros padres. Muchas veces nosotros estamos cargándolos, los miedos de los tíos, de los hermanos, de los maestros, de las personas con quien convivimos, los vecinos, eran miedos de ellos, no nuestros, pero a veces los damos por sentado que también son nuestros. Por eso insisto, ¿qué hay detrás del miedo? Analicemos qué hay atrás. Y lo ideal sería que el miedo lo veamos como un maestro y como un aliado. El miedo está ahí por alguna razón, pero ¿cuál es la enseñanza que hay para nosotros? Ya no lo voy a ver como el enemigo, como ese sentimiento que está para detenerme, para que no lo logre. No, veámoslo como un aliado que está ahí, como un maestro y que nos está diciendo, este es un reto, es un aprendizaje que estoy seguro que lo vas a lograr. Y otra pregunta que sería muy bueno que te detengas a analizarla. ¿Qué te está queriendo mostrar ese miedo que no te atreves a ver? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está diciendo? Todas las ideas que llegan a tu mente, todas las situaciones que llegan a tu mente, es porque por alguna razón quieres lograrla. Pero también viene la parte contraria, la vuelta, el otro lado de la moneda, como decimos. ¿Por qué no me atrevo? ¿Por qué no me atrevo? Porque sé que va a haber cambios. ¿Estoy preparada para esa nueva vida? Muchas veces nosotros mismos nos saboteamos y entonces empiezo a culpar a la familia, a las circunstancias, al clima, a la distancia, a muchas cosas. Y entonces podemos llegar a caer en el victimismo, en me convierto en víctima de las circunstancias y es más fácil echar culpas que asumir una responsabilidad. Algo que yo leí y me quedó tan grabada esta frase y me ha ayudado muchas veces, es no venzas al miedo, escúchalo. Es increíble cuando tú escuchas al miedo, cuando tú te das el permiso y la oportunidad de verlo como alguien que está ahí para guiarte. Yo te quiero compartir una dinámica tan sencilla, tan fácil, que te va a dar respuestas y que te va a permitir escuchar estas situaciones. Cuando dejes de ver el programa, por supuesto, te vas a dar unos minutos para ti en un lugar donde estés sin ruido, sin el móvil,
estés solamente dedicado para ti. ¿Qué vas a hacer en esta dinámica? Mira que es una dinámica preciosa. Lo que vas a hacer es sentadita, acostado no, porque puedes llegar a quedarte dormido. Te sientas y cierras tus ojos y te imaginas que ese miedo está frente a ti como a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Imagínate que le pones ojitos, le pones una boca, le das una forma que tú quieres, como tú te la imaginas. Deja que tu imaginación camine y se desborda. Y ahí es el momento en que enfrente de ti le vas a preguntar: ¿por qué estás en mi vida? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres que haga o deje de hacer? Te va a sorprender las respuestas que te va a dar tu miedo. Y a partir de que conozcas qué es ese miedo y qué es lo que te está transmitiendo, vas a empezar a verlo como eso, como un aliado, como un maestro que llegó a ti para enseñarte. Y ahora sí, ya que estás en esas pláticas con el miedo, pídele ayuda. Ayúdame. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ten esa conversación con el miedo. Si no has tenido esa conversación, vas a descubrir que el miedo es eso, un maestro que está ahí para guiarte, para que lo tomes en cuenta, para que lo escuches, y a partir de esa plática te vas a dar cuenta que el miedo va a estar ahí contigo como tu aliado. Y entonces, con tu miedo, lo vas a llevar adelante tu sueño. Y va a llegar el momento en que te lo vas a quitar y vas a caminar solo, porque eso te va a ayudar a seguir hacia adelante. Otro ejercicio práctico es, bueno, ya aquí está, aunque ya me adelanté, ¿no? Pues dialoga con tu miedo, escríbelo, imagínalo. A veces hay personas que no son nada visuales y me lo dicen: es que yo cierro los ojos y no puedo imaginar, no puedo ver. Perfecto, está bien, todos somos diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo dibujo. Los niños, cuando somos niños, tenemos una imaginación extraordinaria. Siéntate en el piso, sin zapatos, con un cuaderno, con unas hojas con hoja, pinturas de colores, y dibújalo. ¿Cómo te imaginas que es el miedo? Dibújalo, haz el dibujo que salga de tu mente. Te vas a sorprender cómo ves ese miedo, qué es ese miedo en ese momento. Y ahí puedes hacer esas preguntas. Ya con el dibujo enfrente le preguntas: ¿qué vienes a enseñarme? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesidad mía estás protegiendo? Porque cuando nosotros no hacemos las cosas por miedo, es porque ese miedo nos está protegiendo. Pero cuando tú le preguntas: ¿qué necesidad mía estás protegiendo?, te va a sorprender la respuesta. Y por supuesto, al finalizar hay que agradecerle, visualizar si es que puedes, o incluso puedes romper la hoja después de ese diálogo, rómpela, destrúyela, quémala, porque te vas a dar cuenta que estás despidiéndote de ese miedo. Como te darás cuenta, ahora ya tienes esta dinámica que a mí en lo personal me ayuda, me gusta, porque cuando tú tienes ese diálogo, cuando tienes ese acercamiento con el miedo, cuando tocas ese miedo, cuando rompes la barrera, nosotros pensamos en el miedo como una palabra, nada más, pero no nos ponemos a analizar que esa palabra es un sentimiento y ese sentimiento tiene una conexión muy fuerte con nosotros. Cuando nosotros lo ponemos como un ser enfrente de mí, con el que yo le hablo, le pregunto: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me das miedo? ¿De dónde surgió? ¿Dónde lo escuché? ¿Qué es lo que me estás queriendo proteger? ¿Qué es lo que quieres que yo haga que cambie? Ayúdame a entenderlo. Cuando tienes esa plática como si fuera alguien, un conocido, no un amigo, porque no es así la idea, pero alguien que conoces, que está ahí en tu vida, porque está presente, no lo podemos evitar, pero rompes la barrera de qué será ese miedo y tienes esa conexión de palabras,
o de dibujarlo y saber que ahí está, que es eso que tú creas en tu mente, tiene forma de qué. ¿De qué? Por eso los niños cuando dibujan van entendiendo y comprendiendo las cosas. Los niños muchas situaciones difíciles la viven, pero la liberan, porque cuando plasman sus miedos en una imagen, cuando saben con quién se están conectando, cómo lo ven, lo entienden, lo comprenden. Hagamos lo mismo, aprendamos de esos ejercicios tan sencillos que nos van a abrir la puerta y que nos van a dar claridad para entender ese miedo y quitarlo de nuestra vida porque no nos están ayudando. Te quiero compartir 3 pasos para caminar con el miedo. Número 1, tenemos que reconocerlo. Reconocer si estoy sintiendo miedo y está bien. No necesitas pelearte con él. En lo que quieras, en lo que estás viviendo. Si tengo miedo de emprender porque no quiero pasar por escasez, por privacidad, o si tengo miedo de conocer una nueva persona porque ya he sufrido muchas decepciones. Son ejemplos que te estoy dando, pero son tantos temas que tenemos, pero reconócelo, no lo evites, porque podemos tener muchos pretextos. No, es que este no es el momento, creo que más adelante. Entiéndelo, compréndelo, reconócelo. Cuando nosotros reconocemos, sí tengo miedo de hablar en público, sí tengo miedo de empezar, es más, algo sencillo, tengo miedo de caminar sola porque no lo he hecho. No, eso, exprésalo, sácalo de ti. Número 2, nómbralo con claridad. ¿El miedo a qué? Sí tengo miedo, pero ¿a qué? A ser juzgado, a no lograrlo, a la crítica, a que no me acepten, a equivocarme. Nómbralo, démosle el nombre a ese miedo. Y el tercer paso es actúa en pequeño. ¿Cuál es el paso más pequeño y realista que puedo dar hoy hacia ese sueño, hacia el miedo? Si tienes un miedo, por ejemplo, que te da miedo, vuelvo al de hace rato, hablar en público. Si te da miedo, bueno, pues entonces empieza por decirlo, por expresarlo. Pero ¿por qué te da miedo? A que se rían, a que se burlen, a que te critiquen, a que te hagan preguntas que de pronto sientes que no puedes responder. Todo eso, exprésalo y empieza a hacer cosas pequeñitas. A lo mejor no tienes que hablar a un grupo muy grande, pero puedes platicar con 2, 3 personas y atreverte a expresar lo que sientes. Tenemos que ir avanzando poco a poco para lograr romper estos miedos. Y finalmente, recuerda esta frase que se me hace muy clara y que te puede ayudar mucho si tú la tienes en tu mente. Tú no eres tu miedo, eres todo lo que sueñas y aún no te has atrevido a ser. Ve más allá. El miedo no se elimina, el miedo se trasciende. Amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este tu programa Enfoque Femenino. Soy tu amiga Adami Corro y búscame, sígueme en todas las redes sociales donde me vas a encontrar así como Adami Corro. Te agradezco, gracias por ser parte de la familia Sensus y nos vemos muy pronto con otro tema. Hasta la próxima.